forestería análoga es una manera que podemos replicar la naturaleza, en el sentido de que podemos, por medio de diseños, para restaurar la biodiversidad en áreas que han sido deforestadas. Es como la producción desde el bosque, ¿verdad? Cuidando el bosque y con esa producción, como decían, similar, pero con la inquietud de cómo aplicarlo a lo que es la soberanía alimentaria. Estudiamos los bosques y el ecosistema original. Antes del hombre, lo estudiamos la estructura del bosque y luego con este conocimiento de la estructura del bosque podemos replicarlo en diseños y en viveros y así aumentar la producción por un lado y la biodiversidad de otro lado. Estamos hablando de recuperación de bosque, ¿verdad? Pero con una producción que pueda ser rentable para vivir dignamente. Cualquier persona puede realizar esta tarea, no es del otro mundo. Este concepto es para campesinos, meramente para campesinos, pero también para técnicos forestales que pueden enseñar a los campesinos cómo se puede restaurar sus propias tierras, aumentar la biodiversidad. Yo llego, me presentan, ¿verdad?, lo que es, y empiezo a imaginarme, a tener un montón de criterios y a soñar, ¿verdad?, con cómo reproducirlo en mi comunidad, que es una comunidad que al ser producción de hortaliza está bastante, pues la han limpiado los compañeros, ¿verdad?, le quitan todo de la tierra e incluso hay pérdida de suelo. Entonces eso es lo que, digamos, me llena de satisfacción saber que hay una oportunidad de seguir produciendo en una forma, como dicen, con justicia ambiental. Ahí es donde yo estoy incursionándome, ¿verdad?, para tratar de ver cómo pudiéramos producir bosques comestibles, dice uno, ¿verdad? Entonces, con el sistema de forestería análoga. En la finca mía, que lo hemos trabajado desde hace 42 años, nosotros, el objetivo de nosotros de mercadeo, porque siempre mercadeo para un campesino es importante poder vender su producto, es de especias y hierbas medicinales. Entonces hicimos el diseño con árboles grandes, árboles medianos para tener todos los estratos y tener todos los componentes de un bosque, pero también las siembras mías, los cultivos míos dentro del mismo diseño. Es importante que que mantenemos esta biomasa entera nacional, por decirlo así, para que podemos aumentar no solo el 26% de áreas protegidas declaradas por el gobierno, sino en las fincas privadas y fincas reservas privadas o cualquier finca de un campesino que él necesita proteger sus fuentes de agua y aumentar esta biomasa. Estamos acá en Era Verde y hoy vamos a hablar sobre los bosques, un tema importantísimo y que por supuesto tiene que ver con todas y todos. Y es que la cobertura boscosa ha sido una gran preocupación históricamente porque sabemos que las actividades humanas han impactado los bosques de muchísimas maneras a nivel mundial. De hecho, también acabamos de ver un reportaje que nos hace algunas propuestas muy interesantes que vienen desde la forestería análoga, que también hoy la vamos a conocer, que es otra de estas propuestas para lograr armonizar la convivencia de las personas con los bosques y con los ecosistemas. Y para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Ana Isabel Barquero del Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, Ana Isabel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Y también nos acompaña José Pablo. José Pablo es de la Red Internacional de Forestería Análoga. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, y el tema de los bosques, sabemos que ha habido muchas preocupaciones desde diversos sectores, precisamente por todos estos impactos que hoy vamos a ir hablando un poquito de eso, pero quisiera que empezáramos con algunos datos.
del Estado de la Nación que precisamente han salido sobre el tema de la cobertura boscosa en nuestro país. Aunque sabemos que este tema no tiene que ver con fronteras, es importante conocer cómo está la situación. Entonces, Ana Isabel, tal vez si usted me comenta un poco sobre estos datos del Estado de la Nación, ¿cuál es la situación en nuestro país y en respecto con el resto del mundo? Muy bien. El último informe de Estado de la Nación en el tema de bosques nos dice que no hubo un cambio con respecto a lo que se vio en el 2014. Eso quiere decir que el 52,4% del país tiene cobertura forestal. Ojo, en cobertura forestal incluimos lo que son bosques, lo que son manglares, lo que son bosques de palmas, lo que son otros tipos digamos, de coberturas forestales menos densas, así como las plantaciones forestales. O sea, un 52,4% del país está con esa cobertura. Cerca de 1,5 millones de hectáreas está en lo que se llama la categoría de bosque maduro. El bosque secundario anda por 900,000 hectáreas y por otra parte únicamente un 1,4% del país tiene plantaciones forestales. Eso lo que nos dice es que Costa Rica ha recuperado cobertura forestal con respecto a la situación de hace muchos años, ¿verdad? De los años 70, 80. Y es diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en el resto del mundo a la pérdida de bosques puntualmente país por país, aunque en términos generales la pérdida ha sido menor, digamos, el porcentaje de pérdida ha sido menor en el mundo en general. En este momento hay países, por ejemplo, para citar un ejemplo, Madagascar, que únicamente el 21% de su cobertura es forestal. Pero hay otros países, la FAO los reporta en el informe del 2016, donde dice, hay otros países como Chile, Vietnam, la misma China, que están recuperando cobertura forestal. Y en nuestro país específicamente, ¿cuáles han sido las políticas de recuperación de bosque? ¿Han sido políticas efectivas? Bueno, en nuestro país podemos partir de que desde 1969, con la primera ley forestal, ya se empieza a sentar precedentes para lo que es la protección del bosque, porque ahí hubo algún tipo, lo que se llamó algún incentivo con la exención del pago de impuestos a quienes reforestaran. Posteriormente, con la ley 75-75 también se da un paso adelante al establecer el pago de servicios ambientales. Entonces sí ha habido políticas en el país que permiten, digamos, esta situación. Otro tema, por ejemplo, la ley forestal establece la prohibición del cambio de uso de los bosques. Eso quiere decir que la gente que es propietaria de un bosque no puede cortarlo, no puede hacer talarraza para establecer otra actividad. Convertirlo en otra, exactamente, en otra cosa. José Pablo, las actividades humanas sabemos que han impactado a nivel mundial a los bosques. Entonces, tal vez si hablamos como qué tipo de actividades son precisamente las que han tenido esos impactos tan severos en muchos ecosistemas a nivel mundial y también en nuestro país en diferentes momentos. Bueno, si vamos a nivel histórico, claramente el ser humano ha hecho desastres ambientales a lo largo del tiempo. Muchas civilizaciones han desaparecido por la deforestación excesiva, el mal uso de los suelos agrícolas, pero podemos ver en los últimos 150 años, post gran revolución industrial, y más que todo en los últimos 50 años con la revolución verde y la agricultura agroindustrial, es que hemos visto que el principal motivo de la deforestación a nivel mundial es la producción de alimentos. El principal motivo de contaminación de aguas también, el principal motivo de erosión también. Entonces, producir comida, pero a nivel agroindustrial, con grandes maquinarias, por extensiones, monocultivos, esa es la principal razón que estamos viendo que está destruyendo el medio ambiente. Hay ciertas cosas incoherentes y casi alarmantes que, por ejemplo, dentro de toda la producción agrícola industrial, solamente 10 compañías manejan el gran monopolio de la producción de los insumos agrícolas. De esas 10, tal vez 5 ultrapoderosas están en el planeta entero y ellos se dedican a la comercialización de la semilla también. Entonces está la semilla y el insumo agrícola, todo vendido dentro de un gran paquete tecnológico. Y la gran producción alimenticia en este caso también es más que todo granos,
Y en cosas ridículas como estas que les comentaba, por ejemplo en los Estados Unidos 45% de la soya que se siembra es solamente para alimentar ganado y 60% del maíz que se siembra es solamente para alimentar ganado también. Sí, y es preocupante realmente pensar en que para poder producir alimento haya que desaparecer el bosque. Se entiende como si fuera la única forma, ¿verdad?, posible. Y creo que a nivel mundial ese ha sido como la tendencia. Pero vamos a hacer una pausa para seguir hablando un poquito más a profundidad y también como caer un poco en el caso de Costa Rica, y ya casi volvemos con más de Era Verde, así que sigan en sintonía. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre los bosques, sobre la cobertura boscosa, cómo se ha visto históricamente impactada por las actividades humanas, cuál es la situación en nuestro país en particular y también sobre algunas alternativas para poder relacionarnos con los bosques de una forma más armoniosa. Y estábamos conversando, ¿verdad, José Pablo, en el bloque anterior precisamente sobre esas actividades que han impactado a los bosques, que principalmente decías que en los últimos años ha sido la producción de alimentos por parte de grandes agroindustrias a nivel mundial. Quisiera que nos cuentes un poquito sobre la forestería análoga, en contraposición con ese modelo, ¿qué es lo que propone la forestería análoga? Bueno, forestería análoga tiene dos facetas. La faceta de la conservación, restauración de los ecosistemas para volver a poner otra vez las zonas degradadas en un estado natural que funcionen como un bosque sano, original, con todas sus funciones biológicas, con sus funciones ecológicas de servicio al ser humano, a la vida en el planeta Tierra. Y la otra parte que es poder lograr un sistema productivo eficiente que genere economía para las personas que habitan este bosque de una forma sana también. Y entonces de esta manera, tomando el bosque como una referencia de un sistema muy productivo, aprendemos del bosque y empezamos a utilizar los métodos que el bosque utiliza, su forma sana de ser abonado. El flujo de energías que hay dentro del bosque permiten temperaturas muy agradables, el suelo siempre está arado, siempre está flexible, con absorción de nutrientes. Así que estamos prácticamente imitando la naturaleza y logrando dentro de esta lo que nuestros ancestros antes hacían, que era la recolección, la cacería y la recolección dentro del bosque. Pues ahora estamos intentando recrear bosques donde estamos metiendo dentro de ese material de recolección lo que nosotros queremos meter como especies análogas a lo que había originalmente y poder cosechar dentro del bosque alimentos, medicina, tinturas. Aprovechando todas esas dinámicas naturales del bosque, entonces sí, es también poder producir, pero sin alterarlo y muy diversamente, tener gran variedad de producción. Ahora, también tenemos que existen los planes de manejo forestal, ¿verdad? Que es otra forma de poder aprovechar recursos de los bosques. Quisiera que entonces, Ana Isabel, nos expliques en qué consisten estos planes de manejo forestal. Sí, bueno, los planes de manejo forestal consisten en extraer del bosque madera de la que éste ha producido a lo largo de los años sin afectar, digamos, la dinámica propia del bosque. Todas esas características del bosque que mencionaba José Pablo se mantienen en un bosque manejado. Porque, ¿qué es lo que prácticamente se hace? Extraer una cantidad de madera a partir de estudios previos que se hacen, se inventaría todas las especies existentes, se establece si hay especies en veda o en peligro de extinción, las cuales no se tocan en un plan de manejo. Y importante mencionar que hay toda una legislación nacional, digamos en este caso, porque también hay mundial, que regula todo lo que son los planes de manejo, se llaman los principios, criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible. Y tenemos experiencias exitosas de manejo forestal en la zona norte, en Sarapiquí, en Osa, donde hay bosques que ya tienen más de 15 años de haber sido manejados y mantienen todas sus características y toda su protección al agua, al ambiente, fijan carbono, etc. ¿Qué es la única diferencia? Que hay una diferencia en su composición de especies.
pero hay tesis muy interesantes de estudiantes del Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional, donde se ha estudiado tanto la fauna como la misma flora y resulta en esa permanencia, digamos, del bosque como ecosistema. Ahora, bueno, vemos que en este tema, ¿verdad? Van a haber siempre muchas propuestas diferentes y muchas alternativas. Y de hecho a nivel internacional también se promueven otras alternativas, como por ejemplo el caso de Red Más. Entonces, ¿qué opinan ustedes frente a estas propuestas también que nos llegan desde el extranjero, incluso que son promovidas por diferentes gobiernos y países, para que se supone que también están buscando la protección de los bosques? Bueno, han habido a lo largo del proceso de despertar de la urgencia de esta humanidad, de que necesitamos hacer algo frente al cambio climático y la degradación ambiental, han habido una serie de respuestas. Desde el protocolo de Kioto hace bastante tiempo ya, Río, Copenhague, y ahí han seguido surgiendo. Parece que a lo largo del proceso se ha empantanado la propuesta con una necesidad de producción económica y la economía tomando el control de lo que en su principio era salvemos el planeta. Ahora se ha convertido en un salvemos el planeta y hagamos dinero al mismo tiempo. Entonces todas estas propuestas vienen apoyadas ahora por las entidades financieras con la intención de que vamos a reforestar, pero vamos a reforestar en algo donde podemos obtener bastante dinero, donde podemos producir para obtener dinero, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la propuesta de REDD hay categorías que involucran plantaciones de bambú gigantescas, plantaciones de melina, palma, etcétera. Podemos citar gran cantidad de especies comerciales que se están utilizando dentro de lo que se llama un bosque. Sin embargo, estamos hablando de gran mayoría de una sola especie, es una especie de monocultivo. Sí, no son las dinámicas del bosque natural, digamos, como los bosques que realmente como eran antes de que la intervención humana desapareciera en muchas zonas, sino que recrean otros bosques para producción específicamente. Es interesante ver que en el tema de REDD, Costa Rica le está apostando, eso es parte de lo que se menciona en el último informe del Estado de la Nación. Costa Rica le está apostando principalmente a dos cosas, que son consolidar lo que son el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque hay un montón de tierras de estas áreas protegidas que no están compradas, digamos que el Estado aún no las ha pagado, y por otra parte, digamos, fortalecer a FONAFIFO para lo que es el PSA. Entonces, Costa Rica tal vez es un caso un poco diferente, ¿verdad? Porque se piensa como seguir un poco con la dinámica que se trae de invertir en qué sé yo, en todo lo que es el pago de servicios ambientales, tanto en sistemas agroforestales, por ejemplo, que es muy diferente a lo que son las plantaciones, grandes plantaciones de una sola especie, a lo cual tampoco tenemos que oponernos, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar la madera y a quitarle presión, digamos, a la tala ilegal, a la tala de los bosques, que no es lo mismo? Yo sí quiero, digamos, que quede muy claro que no es lo mismo manejo forestal que tala de bosques, ¿verdad? La tala significa eliminar el bosque y el manejo forestal significa extraer algunos árboles de este bosque, pero el bosque permanece a perpetuidad. Bueno, entonces vamos a seguir discutiendo en el siguiente bloque para seguir aterrizando un poco estas propuestas. Vamos a hacer un corte de momento y ya volvemos con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre los bosques, sobre cómo las coberturas boscosas a nivel mundial se han visto afectadas por actividades humanas y cómo podemos entonces buscar ese equilibrio y esa relación más armoniosa con nuestros bosques y con los ecosistemas. José Pablo, entonces estábamos conversando en el bloque anterior sobre algunas propuestas, en tu caso nos contabas sobre la forestería análoga. Quisiera que habláramos precisamente de, a nivel nacional, ¿habría un impacto económico grave si no se aprovechan los recursos del bosque? ¿Y cómo podemos entonces aprovecharlos de una forma más equilibrada? Bueno, dentro del paradigma económico en el que estamos viendo en estos momentos,
hay una mala distribución del suelo, de la tierra. Costa Rica tiene la dicha de ya tener 25% del territorio protegido dentro de regímenes de conservación. Estamos hablando de que hay un 50% de Costa Rica que es bosque. Bueno, entonces también tenemos grandes extensiones de tierra donde hay piña, donde hay palma africana. Son propiedades que pertenecen a transnacionales, donde estamos trabajando un monocultivo que es malo contra el Sí, que explota los recursos y la tierra, ¿verdad? Y que está deteriorando y afectando también mucho el agua, muchos recursos. Exactamente, entonces podemos ver ejemplos concretos. Hay un estudio en África que dice que toda la tierra que está en estos momentos en manos de transnacionales, produciendo monocultivos, que son respuestas al hambre supuestamente, utilizando semillas modificadas, resistentes al cambio climático y que van a alimentar al mundo. Si todas estas tierras fueran repartidas entre toda la población africana, cada familia podría tener hasta 2 hectáreas para la autosubsistencia. Entonces, con métodos como forestería análoga podríamos incursionar dentro del bosque de una forma saludable, tener producto del bosque pero al mismo tiempo regenerar y restaurar el bosque para que sea cada día más sano. Y que la producción de alimentos sea más local entonces, ¿verdad? Exacto. Que ya no dependa de estas grandes empresas. Entonces, con agricultura regenerativa, con permacultura, con otras metodologías, podemos entrar dentro de lo que son ahora grandes piñeras, grandes plantaciones de palma, y que las personas produzcan sistemas agroforestales bien manejados, donde hay producción de frutales, donde hay producción de medicina, donde hay producción de granos, donde hay tinturas, textiles, materiales para la construcción. La producción para la autosubsistencia brindaría a la sociedad más salud, podríamos ser más autosuficientes, menos dependencia externa, todos tendríamos todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos realmente es volver a los jardines comunitarios, volver al patio, volver a la finca, recuperar la finca de la gran plantación monocultivista. Tal vez para cerrar, ¿verdad? Unas últimas conclusiones. Ajá. Yo pienso que tal vez el país no corre peligro, digamos, en términos económicos, pero es una pena que no podamos manejar los bosques. Un país como Costa Rica, donde los últimos estudios del INICEFOR, del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional, nos dicen que los bosques de Costa Rica cuentan con cerca de 2.000 diferentes especies de árboles y nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer el manejo de estos bosques. Entonces, yo diría que más bien es una oportunidad para los pequeños propietarios que tienen bosques también, hacer este aprovechamiento. ¿Por qué cerrar? Porque muchas veces las políticas de protección absoluta, que conste que sí tiene que haber áreas bajo protección absoluta, como dice José Pablo, ya tenemos 25-26% del país bajo este sistema de protección, pero hay bosques que sí pueden ser manejados y que sí pueden ser una alternativa económica para muchas familias costarricenses. Nosotros como técnicos tenemos también que dar ese paso y apoyar, digamos, porque está establecida toda la legislación, está establecida todos los criterios, los principios, los indicadores, y nosotros nada más nos apegamos a eso, hacemos un manejo y el bosque permanece a perpetuidad brindando todos los servicios ecológicos que él mismo brinda. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Yo creo que aquí lo importante es rescatar es que debemos dejar de entendernos bajo esta lógica que nos separa por completo de la naturaleza, ¿verdad? Y que vemos la naturaleza como un recurso al cual debemos explotar. También debemos entender que somos parte de este ambiente y que la humanidad se ha encargado de, pues, provocar un montón de desequilibrios ecológicos por esas ansias de seguir depredando y de seguir buscando fines económicos en la naturaleza de la cual somos parte y por habernos desligado de esa naturaleza. Y para conocer estas alternativas también que tenemos para poder empezar desde nuestras casas, porque yo creo que también los cambios importantes empiezan en nuestra vida cotidiana, podemos implementar también técnicas de permacultura. Y precisamente vamos a pasar a una cápsula con Santiago que nos va a contar algunas de estos consejos de permacultura. Les dejamos con esto y con la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Buenos días, hoy estamos con Era Verde visitando la finca agroecológica El Tablazo con Mima. Hola, bienvenido. Y Gabriel. Bienvenido Santiago, pura vida. Pura vida. Y venimos a ver este proyecto chivísima, entonces no sé si nos damos una vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos.
Bueno, Mima, y cuénteme, ¿cómo empieza todo este proyecto de la finca? Bueno, nosotros comenzamos hace alrededor de 3 años, entonces fue como todo un proceso de mucha capacitación, de mucho estudio. También hicimos un viaje, también para conocer otras fincas orgánicas por el sudeste asiático, entonces ahí tuvimos también mucha experiencia y aprendimos muchísimo. ¿Y como en qué se basa el proyecto, Gabo? Bueno, el proyecto tiene como 4 aristas, digamos. Está la parte productiva de la finca, es una finca pequeña, de 1 hectárea, pero tenemos la parte productiva, tenemos la parte de educación, muy importante, tenemos la parte de turismo rural y primordial la parte de conservación también. Ahora lo vamos a ver en el proyecto. Okay. Y aquí estamos justo al lado de esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que llamamos una bicilicuadora. Entonces acá lo que hacemos es poner, igual cuando vienen los chicos de escuela, le ponemos aquí la fruta, el agua y ya después ellos hacen el batido para que vean energías alternativas. Buenísimo, me gusta un montón como esta opción y yo he visto bombas de agua, desgranadoras, o sea, se puede adaptar muchísimo. Aquí atrás, ¿cuál es la función que tiene esto como parte del sistema? Bueno, como te mencioné antes, alrededor del 30% del proyecto está en conservación. Es como imaginarlo como un rectángulo, entonces los 2 parches de las orillas son en conservación, alrededor de unos 3.000 metros tal vez. Es importante porque estamos en las faldas del Cerro del Tablazo y es una zona de mucha importancia biológica, con mucha flora y fauna interesante, entonces las partes de conservación tratamos de restaurar eso y regenerar para que la fauna tenga un corredor por aquí y mantengamos flora nativa de la zona también. Ok, es muy importante tener estas zonas porque van a darle más diversidad a nuestros sistemas. Además aquí veo que está bastante ventoso, entonces con el tiempo me imagino que puede ser incluso una barrera del viento, que esto es bueno para las plantas. Aquí a la par mía tengo este biodigestor y de lo que me cuenta Gabo, están aprovechando la boñiga de una lechería que queda por aquí cerca para crear gas natural que se puede usar para cocinar, para calefacción, incluso para producir electricidad. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, no solo lo que está adentro, sino cómo conectamos con los demás, con los otros recursos, con cómo valoramos. Bueno, aquí estamos a la par de esta estructura, Mima, y que es como un gallinero. ¿De qué se trata? Mira, esto es un gallinero móvil, entonces son muy bonitos porque entre 2 personas los podemos levantar y los vamos moviendo por toda la finca. Entonces es bueno porque las gallinas, a la vez que se van alimentando más sano, nos van deshiervando también y van abonando la tierra a la vez. Bueno, Gabo, y en todo este proyecto a mí me surge como esta pregunta: ¿por qué ustedes se vinieron por esta línea y no tal vez por un trabajo de oficina? Nosotros enfocamos nuestras carreras profesionales en el medio ambiente y tuvimos la oportunidad de emprender, tuvimos la oportunidad de venir a esta propiedad y pues tener un estilo de vida diferente, volver al campo y tener un modo de vida distinto. Creo que es importante mencionar, ¿verdad?, que Gabriel y yo no hacemos todo esto solos, sino que tenemos un proyecto muy bonito, una parte muy bonita que es el voluntariado. Entonces recibimos como ellos voluntarios internacionales que nos ayudan, tenemos un intercambio cultural muy bonito también con ellos. Ok, bueno, este proyecto está interesantísimo, pero no quiero quitarles más tiempo. Entonces, Gabo, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, Muchas gracias. Gracias por la visita. bueno. Y ustedes que están allá, del otro lado, quedaron un montón de cosas aquí súper interesantes que no sé, vamos a tener que volver a venir, o ya sé. Pueden ustedes visitar aquí el proyecto Finca Agroecológica El Tablazo, demasiado completo. También puede escribirnos un correo a Era Verde o si están en redes sociales, déjenos un comentario, una pregunta y pronto estaremos tratándolos. Visitas, proyectos, ideas sobre permacultura. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos listos y nos vemos en el próximo proyecto.